Invitamos ahora a nuestra sala de presentación a el profesor Juan Carlos Rincón Acuña y a la docente Mayerlin Vila Beleño, quienes son los autores de la ponencia titulada Inteligencia Artificial al Rescate, cómo ChatGPT está transformando la educación universitaria. Bienvenido, profesor Juan Carlos. Nos complace tenerlo en esta sala de ponencias. Adelante, el auditorio es suyo en este momento. Vale, muchas gracias. Ya se está uniendo mi compañera, la profesora Mayerlin Vila. Les traemos esta reflexión sobre inteligencia artificial al rescate, cómo ChatGPT está transformando la educación universitaria, haciendo la salvedad que está más extendido el alcance de ese trabajo, no solamente a mostrar a ChatGPT, sino a mostrar otros modelos, o sea, es en general todos los modelos como BART, como LLM, como Llama, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, primero tenemos que ver cómo está la situación en nuestras universidades, en nuestros procesos educativos. Tenemos graves problemas con las brechas de acceso y calidad. Eso es algo innegable. Solamente un datico, 73% tasa neta de matrícula en Latinoamérica. En Colombia es mucho más baja. Desigualdad socioeconómica. La única universidad del país que ha estado constantemente en los rankings y lejos de las privadas ha sido la Universidad Nacional. Entonces, la parte socioeconómica afecta muchísimo. Aquí no hay nada que hablar. Infraestructura escolar. Las tablets que se han invertido miles de millones ya no sirven, no se utilizaron, o si se utilizaron no se sacó el resultado que se tenía. Hay algo gravísimo acá, que es la desconexión entre educación y empleo. Solamente el 37% de los empleadores afirma que los resultados que se obtienen de un recién graduado corresponden con lo que se está pidiendo en la industria. Entonces, la pregunta que nos surgió a Mayerlin y a mí es, ¿la inteligencia artificial puede cambiar este panorama? Cuando hablamos de inteligencia artificial siempre nos imaginamos como la saga de Isaac Asimov, Yo Robot, etcétera, etcétera. Y hacia allá vamos con androides, humanoides, etcétera, etcétera, pero el cerebro como tal sí se está desarrollando. La inteligencia artificial ha tenido un vuelco gigantesco porque tenemos máquinas absolutamente poderosas, como las que ustedes tienen en su bolsillo llamados celulares. Un pequeño ejemplo. Este es un texto para evaluar nivel inferencial, que es uno de los, en comprensión lectora, lo más complejo para evaluar, de grado 10º para Colombia. Algo muy rápido. En el año 2250 la humanidad alcanzó un hito tecnológico crucial: la creación de un dispositivo capaz de explorar los pliegues del tiempo. Este artefacto, conocido como cronovisor, permitía a los científicos observar eventos pasados y futuros como si estuvieran ocurriendo en tiempo real. No lo voy a leer todo, es para darles un contexto de qué puede hacer la inteligencia artificial en este momento con las herramientas que como docentes estamos utilizando en nuestros procesos formativos, para evaluar el proceso formativo. Pregunta 1. Inferencial a nivel de consecuencias. ¿Cuáles podrían ser los posibles efectos o consecuencias de utilizar el cronovisor para interferir en la historia de la civilización estudiada? ¿Cómo podría afectar el futuro de la humanidad? Con el texto que vimos anteriormente. Miren por favor lo que escribe la máquina, lo que la máquina es capaz de inferir. Las posibles consecuencias de utilizar el cronovisor pueden ser vastas, complejas. Al intervenir eventos pasados, los científicos podrán inadvertidamente alterar el curso natural de la historia, que es una serie de eventos efectos mariposas que afectarían no solo a la civilización, sino también el tejido del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial está superando incluso la narrativa y la capacidad de inferencia que los muchachos tienen a su disposición. Si a usted le llega un texto de estos, de un muchacho de 10º,
¿cómo va a poder determinar que lo hizo él o que no lo hizo? O que entendió o que no entendió. Por supuesto que entendió y entendió muy bien. No vamos a ahondar por temas de tiempo, que están un poquito corridos de agenda. A nivel de motivación, ¿por qué los científicos exploraron? Y aquí dice, mire, pudo haber sido por curiosidad científica, por comprender eventos del pasado o por lecciones aplicables a la sociedad contemporánea. Y se hace un análisis. Dilema ético. ¿Qué dilemas éticos pueden tener los viajeros del tiempo? Que es el core de ese texto. Varios dilemas éticos. Uno, intervenir para eventos pasados para cambiar la historia, ¿no? Los multiversos que ahora Marvel nos lo está vendiendo con toda la saga de los superhéroes. Efectos mariposas, manipulación temporal, manipulación de libre voluntad de individuos. La máquina me está generando esto. Entonces, en este orden de ideas, la máquina es capaz de hacer cosas excediendo lo que le estamos pidiendo a los chicos hacer. Y esto es a nivel de bachillerato, ni siquiera pregrado, para ir básicamente. Entonces, en este orden de ideas tenemos las dos grandes vertientes de pensamiento con respecto a la inteligencia artificial. Según la Fundación Walton, es muy positiva, lo están usando, lo están incorporando en sus procesos, pero por otra parte también tenemos otra vertiente que dice, hombre, o sea, ya lo que hace la inteligencia artificial desbarata lo que tenemos hoy como nuestro sistema educativo y así es capaz de sobrepasar cualquier prueba que le estemos colocando. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La inteligencia artificial? O tal vez nuestros métodos para evaluar la comprensión, un trabajo final, un ensayo. Para mirar qué es esto de la inteligencia artificial, miramos los grandes modelos de lenguaje. ChatGPT, Llama, BART, Medpal, Bison, todos esos grandes modelos de lenguaje que me permiten generar texto, ¿podrían ser la solución al problema? Solamente para desmitificar un concepto de inteligencia artificial que lo vemos como algo etéreo. Voy a pasarlo muy rápido, pero sí quiero en esta parte denotar algo. Acá, perdón, voy a buscar un puntero. En esta parte, que son las redes neuronales que hacen parte del reconocimiento de patrones de datos, es que se ubican ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje. La inteligencia artificial es todavía mucho más amplia. Tenemos visión por computador, tenemos robótica, tenemos reconocimiento del habla, etcétera, etcétera. Y acá, que son las grandes redes neuronales, que se llaman Deep Learning o aprendizaje profundo, porque son redes neuronales muy de muchas capas, es donde está ubicado estos modelos de lenguaje. La ventaja que me permite generar respuestas sofisticadas como las que ustedes vieron, porque ya les voy a mostrar cómo funciona. La desventaja es que no tiene explicabilidad y tiene otro tipo de sesgos. Entonces, en últimas, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. Estos modelos utilizan aprendizaje entre no supervisado y supervisado. ¿Cómo funciona el modelo? O sea, ¿qué es lo que está detrás de la inteligencia artificial? Ustedes pueden decir, no, pero yo soy docente de maestría, yo no tengo que saber de eso. Es importante saber para entender cómo está generando y sacarnos de esos debates casi que bizantinos, donde si la inteligencia artificial en estos modelos tiene o no conciencia. Perdón por el inglés de este slide. Imaginemos estas palabras: gato, gatito, perro, casas, y unas categorías: ser viviente, felino, humano, el género, realeza, si es un verbo, si está en plural. Se le asigna un valor a cada elemento basado en esas categorías. Eso es etiquetado manual. Esos son los grandes modelos de lenguaje que no son nuevos, vienen de hace casi 20 años. Con esto, entonces, por decir algo, rey, si miramos rey, tiene que ver con humano, si mira, un 0.7, o sea, 70% de probabilidad de que tenga que ver con humano, es con género, con la realeza, 0.9. En cambio, por ejemplo, hombre tiene menos 0.1, o sea, el hombre como tal no tiene que ver con realeza.
con ese concepto como tal, pero un rey sí, y una reina. Esto permite que esto que se llama word embedding o incrustación de palabras se representen, aquí simplemente lo puse en 2 dimensiones, pero eso no se representa así, sino es para efecto pedagógico. La máquina pueda entender y saber cuál es la siguiente palabra, por qué están relacionadas. Estas relaciones es lo que construyen esos modelos. Imaginemos que aquí tenemos menos de 20 palabras, pero un modelo de esos tiene 14 billones de palabras. Entonces, son modelos tan gigantescos que son capaces de hablar y producir sobre cualquier cosa que yo le esté pidiendo. ¿Cómo lo producen? Este es un ejemplo. Digamos que usted le dice a la máquina, la mejor cosa acerca de la inteligencia artificial es la habilidad para. La máquina tiene que predecir que sigue. El modelo tiene que predecir que sigue. Y basado en lo que acabamos de ver de la incrustación de palabras, pero con un conjunto brutal de palabras, es lo que hace decir, mire, estas son las palabras que tienen más chance. Aprender, predecir, hacer, entender, crear. Ok, 4.5% más de probabilidad aprender. Entonces, él me va a arrojar, cuando yo le pregunte, la mejor cosa que la inteligencia artificial puede hacer, acerca de la inteligencia artificial, perdón, es su habilidad para aprender, ¿cierto? Learn, to learn. Entonces, así es como funciona esa máquina. Entonces, conciencia y eso es otra discusión que no hay que dar. Es el producto que me da. Isaac Asimov decía que cuando la ciencia no se entiende, o parece magia. Así pasa con este tipo de modelos y de elementos que tenemos disponibles para nuestra educación. Traje aquí a nuestro Morfeo de la saga de Matrix cuando ofreció a Neo las 2 píldoras, la roja o la azul. O se quiere seguir engañado o quiere descubrir la verdad. Aquí tenemos que ser muy claros hasta dónde podemos llegar y qué limitaciones tenemos. Desconocemos el impacto. Aquel que en este momento le diga que ya conoce cuál va a ser el impacto de la educación y el desarrollo humano y su implicación ética, es fantasía. Estamos por descubrirlo, estamos redefiniendo, y por eso este tipo de elementos es para eso, para que nosotros redefinamos. Los sistemas de inteligencia artificial son cada vez más sofisticados, pero cometen errores. ¿Listo? Entonces cometen errores, cometen muchos errores. Porque ustedes ven, se basa en sistemas de incrustación de palabras y en redes profundas. No tiene explicabilidad. Los textos que producen son completamente convincentes. Y aquí aplica el dicho en tierra de tuertos, de ciegos, el tuerto es rey. Si yo no sé nada de eso, me dejo convencer fácilmente. Tengo citas falsas, distorsión de hechos científicos, información errónea o fake news. Otro problema que tenemos es el sesgo. Nosotros utilizamos modelos entrenados normalmente con información para gente blanca, sesgada, donde los latinos y la población negra tienen sesgos de violencia y propensión a los delitos y crímenes. Entonces, pues, estamos utilizando ese tipo de modelos porque nos los venden como tal. Nosotros aún no estamos produciendo nuestros modelos y tenemos que lidiar con ese sesgo como tal. El plagio es el común denominador. Estos modelos han sido entrenados con toda la información que está disponible digital en Internet, con bases de datos gigantescas como la de Gutenberg, que tiene información de hace más de 150 años de libros, bases de datos especializadas médicas como PubMed, etcétera, etcétera, bases de datos de las universidades y sus sílabus, por eso son capaces de producir ensayos, trabajos de grado y todos aquellos elementos que pueden estar en la red, los ha ingestado también para poder entrenarse. Entonces, posiblemente textos de los que hemos producido, libros que hemos escrito o artículos que hemos escrito, hacen parte de ese modelo en este momento y no los citan como tal. Entonces, nuestros estudiantes también están utilizando sin referenciar adecuadamente. Para ir cerrando, ¿cómo podemos cambiar la educación basada en inteligencia artificial? Aquí es donde necesitamos apropiar este tipo de herramientas, repensar nuestra educación. O sea, si le estamos enviando a nuestro chico que haga un ensayo, hay que pensar si efectivamente ese es el mejor medio. ¿Listo? Y hay varios elementos. El primero,
que la profesora Rosa decía en la conferencia pasada, el aprendizaje personalizado. Si ustedes miran, y les dejo como tarea mirar Khan Academy, allá ustedes pueden ver cómo tienen un agente inteligente disponible 7x24 para que les explique trigonometría, les explique ecuaciones diferenciales, les haga una explicación de la guerra en Colombia a través del conflicto de en siglo XIX, XVIII y XIX, etcétera, etcétera. Ya tenemos esos sistemas. Acceso instantáneo. No tengo que tener o estar supeditado a las horas del docente para que me explique lo obvio. Y el docente tampoco tiene que aburrirse explicando 10 veces lo mismo. Entonces, aquí no se trata de que la inteligencia artificial combata a los profesores, es que el rol del profesor tiene que cambiar. Apoyo a la resolución de problemas. No solamente yo le puedo decir, haga por qué pasa X, Y y Z. Él me dice cómo lo hace, por qué lo hace. Ustedes, también les dejo de tarea, aparte de que vean Khan Academy, Khan, pídanles que les explique el conflicto entre Israel y Palestina y Hamas en la Franja de Gaza. Y se van a sorprender de cómo es capaz de analizar ese tipo de situaciones, analizar, entre comillas no está analizando por dentro, está generando la siguiente palabra, pero para mí es como si lo analizara y me da un entendimiento muy profundo. Puede estimular la creatividad, pero está al otro lado de la moneda, o la puede coartar definitivamente. ¿Yo para qué pienso? Le digo a la máquina, hágame, en lugar de decirle a la máquina, deme herramientas para yo crear. Esa es la voluntad. Y ustedes saben que así como el agua en la educación pasa lo mismo. El agua en un río se va por el camino del menor esfuerzo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Le paso a la profesora Mayerly para que nos explique y nos resuma esto y una reflexión alternativa. Bueno, muy bien. Entonces, dando continuidad a la pregunta inicial de cómo ChatGPT está transformando la educación universitaria, vamos a dejar una propuesta pues como reflexión, básicamente. Nos basamos en lo que ya nos explicó el profesor Juan Carlos, que tiene que ver con los problemas, con las ventajas, las posibilidades que tiene ChatGPT y con los riesgos que están asociados a ellos. Entonces, basados en esos tres aspectos, digamos, vamos a dirigirnos al rol del docente, que es como el corazón de la educación. Entonces, tenemos una realidad que es ChatGPT y un montón de herramientas, pero digamos que ChatGPT. Y tenemos, y somos docentes. El tema es, nosotros como docentes, ¿qué posición vamos a adoptar frente a esta situación? ¿Nos vamos a oponer a ChatGPT o a cualquier otra herramienta tecnológica o por el contrario la vamos a aprovechar? Entonces, si nos oponemos, digamos que es una posición y todas son respetables, digamos, sería un esfuerzo titánico porque uno puede pretender a los estudiantes no permitirles el uso de una herramienta en una institución, puedo bloquear páginas, puedo hacer miles de cosas, pero en realidad, fuera de ese ambiente, el estudiante puede consultar lo que quiera y en este momento está haciendo una tarea compleja para los docentes identificar si efectivamente un trabajo es realizado por un estudiante o por ChatGPT. Y digamos, estamos presumiendo, porque no tenemos nada confirmado, estamos presumiendo basados en la redacción. Es decir, si la redacción es supremamente elaborada, asumimos que no es el estándar de nuestros estudiantes, normalmente no lo es, y entonces suponemos que es ChatGPT el que hizo la tarea y basado en eso quizá indagamos un poco más con el estudiante, pero solo son presunciones. Ahora, si digamos, nos remitimos a aprovechar esas herramientas, entonces tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, intentar solventar o contrarrestar esos riesgos que están asociados al uso de ChatGPT. Entonces, por ejemplo, si hay errores en el conocimiento, el profesor debería tener estrategias que le permitan validar ese conocimiento que el estudiante está adquiriendo con ChatGPT o con lo que sea, validarlo en el aula. Entonces ahí es donde, como decía el profesor Juan Carlos, son los ensayos, el modo de evaluación o qué otras formas, qué estrategias vamos a definir para que en el aula yo pueda efectivamente validar ese conocimiento y además ojalá se encuentren, digamos, aprendizajes de erróneos, por así decirlo, conocimientos que no corresponden porque se generan dinámicas muy interesantes que permitirían con una adecuada preparación
producir el conocimiento, digamos, o sea, serían ejercicios muy interesantes con los estudiantes. Obviamente uno dice, o el docente dirá, pero yo cómo voy a hacer esa tarea con 50 estudiantes. Pues ahí está el reto. Eso por una parte. Y por otra parte, si es, como decíamos, si queremos aprovechar, entonces, ¿cómo vamos a incentivar el uso de estas herramientas? Entonces, el docente ya no se lo vamos a prohibir, sino que por el contrario, el docente debería decirle, listo, vayan y consulten esto. Y con esa información volvemos al aula y hacemos cosas distintas, ¿sí? Entonces, viendo todo este panorama, quizás nos queda como la idea de que ChatGPT puede ser considerado hoy, con el respeto de todos los docentes, como ese docente que se ubica delante de los estudiantes, como normalmente hacemos, a transmitirles un conocimiento, a explicarles un tema, le colocamos unos ejemplos y más o menos así operamos. Entonces uno dice, pues está ChatGPT. Eso quiere decir que ChatGPT, en vez de verlo como una competencia, lo podemos ver como una gran oportunidad de ayudarnos en la tarea de transmitir conocimiento. Entonces, si esto es así y estamos reflexionando sobre ello, entonces yo como docente, en vez de quedarme en ese nivel de transmitir conocimiento, debería ir a un nivel superior que permita, que permita, como les decía, validar el conocimiento, que permita llevar a que los estudiantes apliquen ese conocimiento y llevar a los estudiantes entonces a no quedarse en saber algo, sino en aplicarlo, llevarlos a desarrollar otras competencias. Entonces aquí sigue la reflexión, es decir, estaríamos obligados a salir de nuestra zona de confort, que es hacer las explicaciones y hacer lo que sabemos hacer para ir a ese nivel que yo les digo, donde las estrategias van a variar, donde el estudiante le va a salir con preguntas de más nivel, de mayor profundidad, porque ya ha indagado lo básico por ahí. Entonces, requiere más esfuerzo del docente, requiere más preparación y entonces la pregunta nuevamente es, ¿estamos dispuestos a hacer esta tarea, a cambiar nuestro rol, a salir de nuestra zona de confort, o por el contrario nos damos la pelea y, digamos, buscamos todas las excusas para ir en contra de las herramientas, con tal de nosotros quedarnos acomodados, porque pues es claro para todos, nuestra zona de confort en cualquier ambiente es lo mejor, pero salir de ella en este caso podría ser, y digo podría porque no están medidos los impactos que esto generaría, o sea, promete pero no hay evidencia, entonces podría ser una gran oportunidad y la idea es si nosotros nos vamos a subir a ese bus de ir acorde y aprovechar esas oportunidades. De otra parte, y como reflexión también, digamos que tenemos una cantidad de brechas en la educación, especialmente en Colombia, digamos, y entonces se pregunta a uno si ChatGPT es una fuente, es un tutor 24 horas disponible y aún sabiendo que la infraestructura es insuficiente, pero que el acceso a datos cada vez está teniendo mayores posibilidades, entonces uno podría pensar que tanto los estudiantes rurales como los urbanos, los de instituciones públicas y privadas, podrían tener acceso a ese mismo conocimiento. Entonces, estaríamos cerrando un poco esa brecha de acceso a la información y nuevamente la responsabilidad estaría en los docentes de cómo validamos ese conocimiento y cómo los apalancamos a los estudiantes para que vayan más allá de leer algo, de aprender algo, de saber un concepto, ¿sí? Entonces, esta es la reflexión que queríamos dejarles, teniendo en cuenta todo esto que ya nos explicó el profesor Juan Carlos, y es nosotros como docentes, qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestra posición y qué tan dispuestos estamos a salir de nuestra zona de confort en bien de los chicos. Gracias, profesor Juan Carlos. Siga usted. Gracias, profesora Mayeli. Ya para cerrar, muchas gracias por esa reflexión y ese entorno que nos está presentando. Cambiar de rol de profesor, como decía la profesora Mayeli. O sea, es necesario migrar esas habilidades. Ese profesor que se para en un tablero ya no funciona. O sea, ya no funciona porque estamos compitiendo con una gente que es paciente 100%, que conoce vastamente, que se ha leído todo Internet y lo domina plenamente. Pero ese agente no conoce el contexto de cada uno. ¿Recuerdan todo eso que hablamos por allá en pedagogía y en teorías de aprendizaje? De aprendizaje significativo, que conozcamos ahí sí está llamado el agente humano a intervenir. Entonces, ese tipo de rol hay que cambiarlo, hay que generar otras dinámicas,
foros, participación, etcétera, etcétera. Y con eso cerramos. La tecnología basada en inteligencia artificial presenta una oportunidad sin precedentes. En la historia de la humanidad no hemos tenido nada igual. Hemos hablado de la época industrial, la época del conocimiento, pero eso que estamos viviendo nosotros no lo hemos vivido en la raza humana en toda su historia desde la Biblioteca de Alejandría. Es una oportunidad. Nos podemos sentir amenazados, pero realmente es una oportunidad para desarrollar una relación receptiva, adaptativa y de apoyo, mediada por docentes humanos. Nosotros tenemos otro rol absolutamente diferente al que hemos venido teniendo hasta este momento. Y se debe promover su uso, pero también mitigar sus riesgos y amenazas. Con esto les agradecemos mucho la paciencia por tenernos acá, por escucharnos. Muchísimas gracias. Quedamos muy pendientes a cualquier duda que se pueda presentar.